y Spinoza prueba que Adán y Eva son un mito. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente existieron Adán y Eva? ¿O si el jardín del Edén fue un lugar real? ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los más grandes filósofos de la historia ya había demostrado hace más de 350 años que esta historia es simplemente un mito? Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video? ¿Y a qué hora lo estás viendo? Me encantaría conocer a nuestra comunidad mundial de pensadores libres. Imagina el siglo XVII europeo, un tiempo donde cuestionar las sagradas escrituras podía costarte no solo tu reputación, sino tu libertad e incluso tu vida. En este mundo de dogmas religiosos y persecución, un hombre se atrevió a hacer lo impensable: analizar la Biblia como cualquier otro texto histórico. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió cambiaría para siempre nuestra comprensión de los textos sagrados. La historia de Adán y Eva es probablemente el relato más influyente de la cultura occidental. Ha moldeado nuestra visión del bien y del mal, del conocimiento, del pecado y hasta las relaciones entre hombres y mujeres. Ha sido representada en incontables obras de arte, literatura y música. Pero ¿qué ocurre si esta historia fundamental nunca ocurrió realmente? Si este video te parece interesante, no lo guardes solo para ti. Compártelo con ese amigo o familiar que siempre está buscando respuestas más profundas, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar radicalmente tu forma de entender no solo la Biblia, sino toda la historia de la humanidad. Baruch Spinoza, el filósofo que desafió al mundo. ¿Quién fue este hombre que se atrevió a cuestionar las verdades más sagradas de su tiempo? ¿Qué clase de mente extraordinaria se necesita para enfrentarse no solo a una religión, sino a toda una cosmovisión? Baruch Spinoza nació en 1632 en el seno de una familia judía portuguesa que había huido de la Inquisición para establecerse en Ámsterdam, Holanda. La comunidad judía de Ámsterdam era un refugio para muchos sefardíes que escapaban de la persecución en la península ibérica. ¿Te imaginas crecer en una comunidad que ya había experimentado el exilio y la persecución? Este contexto marcaría profundamente el pensamiento del joven Spinoza. La Ámsterdam del siglo XVII era conocida como la Jerusalén del Norte, un lugar donde los judíos podían practicar su religión con relativa libertad, pero esta libertad tenía límites estrictos. La comunidad judía, temerosa de perder su precaria posición en la sociedad holandesa, vigilaba celosamente la ortodoxia de sus miembros. Cualquier desviación podía amenazar no solo al individuo, sino a toda la comunidad. Spinoza recibió una educación tradicional judía en la escuela de la sinagoga Talmud Torah. Aprendió hebreo, estudió la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. También se familiarizó con los escritos de Maimónides y otros filósofos judíos medievales. ¿No es fascinante que fuera precisamente este conocimiento profundo de los textos sagrados lo que eventualmente lo llevaría a cuestionarlos? Pero su educación no se limitó a los estudios religiosos. Ámsterdam era un centro intelectual europeo, y el joven Spinoza pronto se interesó por el latín, las matemáticas, la óptica y la filosofía moderna. Leyó a Descartes, cuyo racionalismo lo impresionó profundamente. ¿Qué sucede cuando una mente brillante combina un conocimiento profundo de los textos religiosos con el pensamiento racional y científico más avanzado de su época? Lo que sucede es una revolución intelectual, y esto fue exactamente lo que pasó con Spinoza. Sus lecturas y reflexiones lo llevaron a desarrollar ideas cada vez más alejadas de la ortodoxia religiosa. Comenzó a cuestionar la autoría divina de la Torá, la idea de un Dios personal que interviene en la historia humana, y la noción de los judíos como pueblo elegido. A los 23 años, en 1656, ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre: el herem, o excomunión, de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Puedes imaginar ser completamente repudiado por tu comunidad, tu familia, todo tu mundo social?
El documento de excomunión, uno de los más severos jamás redactados, maldecía a Spinoza por sus horrendas herejías y actos monstruosos, prohibiendo a todos los judíos cualquier contacto con él, incluso estar bajo el mismo techo o leer cualquier texto escrito por él. ¿Qué hizo Spinoza ante esta condena total? ¿Se retractó? ¿Suplicó perdón? No. Con una serenidad que caracterizaría toda su vida posterior, aceptó su destino y comenzó una nueva vida. Latinizó su nombre de Baruch, bendito en hebreo, a Benedictus, y se mudó a las afueras de Ámsterdam. Para ganarse la vida, Spinoza aprendió el oficio de pulidor de lentes ópticas, trabajo que realizaría durante el resto de su vida. Este oficio no solo le proporcionó independencia económica, sino que también era simbólicamente adecuado. Mientras pulía lentes para mejorar la visión física, también pulía conceptos filosóficos para mejorar la visión intelectual de la humanidad. Durante este tiempo, Spinoza comenzó a desarrollar su sistema filosófico único. Rechazó ofertas de cátedras universitarias, prefiriendo mantener su independencia intelectual. Vivió modestamente, dedicando la mayor parte de su tiempo a la reflexión filosófica. No es sorprendente que uno de los pensadores más profundos de la historia occidental viviera una vida tan austera. En un mundo obsesionado con el éxito material y el reconocimiento, Spinoza nos enseña una lección poderosa sobre la verdadera libertad intelectual. Sus obras principales incluyen el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, y la Ética, publicada póstumamente. El tratado es particularmente relevante para nuestro tema, pues en él Spinoza desarrolla su revolucionario método de interpretación bíblica. Este libro causó un escándalo inmediato. Fue condenado como un libro forjado en el infierno y prohibido por las autoridades civiles y religiosas. ¿Por qué tanto alboroto? Porque Spinoza se atrevió a hacer algo que nadie había hecho antes con tal rigor: aplicar el método crítico histórico a la Biblia, tratándola como un documento humano más que como la palabra literal de Dios. Spinoza murió prematuramente en 1677, a los 44 años, probablemente debido a una enfermedad pulmonar agravada por la inhalación de polvo de vidrio de su trabajo como pulidor de lentes. Murió como había vivido, en la modestia y dedicado al pensamiento. Sin embargo, sus ideas continuarían viviendo y transformando el mundo mucho después de su muerte. ¿No te parece fascinante que un hombre excomulgado, que vivió casi en la pobreza y murió relativamente joven, pudiera tener un impacto tan profundo en la historia del pensamiento? ¿Qué nos dice esto sobre el poder de las ideas? El legado de Spinoza es inmenso. Es considerado uno de los grandes racionalistas, junto con Descartes y Leibniz. Su filosofía influyó profundamente en la Ilustración y continúa inspirando a pensadores hasta el día de hoy. Einstein, por ejemplo, cuando se le preguntó si creía en Dios, respondió: «Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe». Pero centrémonos ahora en su revolucionario método de interpretación bíblica que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las Escrituras, incluida la historia de Adán y Eva. La revolución hermenéutica, el método crítico histórico. ¿Qué hizo que el método de Spinoza fuera tan revolucionario? ¿Por qué sus contemporáneos reaccionaron con tal horror ante sus interpretaciones bíblicas? Para entender la magnitud de su ruptura con la tradición, debemos recordar cómo se interpretaba la Biblia antes de Spinoza. Durante siglos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, las Escrituras eran consideradas la palabra literal de Dios, transmitida directamente a través de autores divinamente inspirados. Cuestionar su autenticidad, su coherencia interna o su veracidad histórica era impensable, un acto de blasfemia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las contradicciones evidentes en la Biblia fueron ignoradas durante tanto tiempo? ¿O por qué nadie cuestionaba seriamente la autoría de Moisés de los 5 primeros libros, incluso cuando narran su propia muerte? La respuesta es simple.
El miedo y la fe ciega prevalecían sobre el análisis racional. La amenaza de excomunión, ostracismo social e incluso la persecución física mantenía a raya cualquier cuestionamiento serio. Spinoza rompió radicalmente con esta tradición. En su Tratado Teológico Político, propuso que la Biblia debía ser analizada como cualquier otro documento histórico. ¿No es esto lo que hoy nos parece obvio? Sin embargo, en el siglo XVII, esta propuesta era revolucionaria y peligrosa. ¿Cuáles eran los principios fundamentales del método de Spinoza? Veamos los más importantes. Primero, Spinoza insistió en la necesidad de comprender el idioma original de los textos bíblicos. Como conocedor del hebreo, estaba bien equipado para analizar las sutilezas lingüísticas del Antiguo Testamento. Observó peculiaridades gramaticales, variaciones estilísticas y anacronismos que sugerían múltiples autores y épocas de composición. ¿Sabías que Spinoza fue uno de los primeros en señalar que ciertas expresiones y lugares mencionados en el Pentateuco no existían en la época de Moisés? Por ejemplo, la frase «hasta hoy» aparece en pasajes que supuestamente fueron escritos por Moisés, lo que no tendría sentido si realmente él hubiera sido el autor. Segundo, Spinoza insistió en la importancia del contexto histórico y cultural de los autores bíblicos. Argumentó que para entender un texto adecuadamente debemos conocer quién lo escribió, cuándo y bajo qué circunstancias. Esto parece una obviedad ahora, pero era revolucionario en su tiempo. ¿No te parece fascinante que Spinoza anticipara en más de 2 siglos los métodos de la crítica histórica moderna? Estamos hablando de un hombre que, sin acceso a la arqueología, la lingüística comparada o la antropología cultural modernas, intuyó principios hermenéuticos que solo serían plenamente desarrollados en los siglos XIX y XX. Tercero, Spinoza propuso identificar sistemáticamente las contradicciones e inconsistencias internas de los textos bíblicos. En lugar de intentar armonizarlas forzadamente, como hacían los exégetas tradicionales, sugirió que estas contradicciones eran evidencia de múltiples fuentes y autores. Por ejemplo, ¿alguna vez notaste que hay 2 relatos de la creación al inicio del Génesis? En el primer capítulo, Dios crea a los animales y luego crea al hombre y a la mujer simultáneamente. En el segundo capítulo, Dios crea primero a Adán, luego a los animales y finalmente a Eva a partir de la costilla de Adán. ¿Cómo pueden ser ambos relatos literalmente ciertos? Spinoza sugería que no podían serlo y que representaban tradiciones diferentes compiladas por un redactor posterior. Cuarto, Spinoza propuso separar claramente los elementos históricos de los elementos alegóricos en la Biblia. Argumentó que muchas historias bíblicas, incluida la de Adán y Eva, nunca pretendieron ser entendidas literalmente, sino como alegorías destinadas a transmitir enseñanzas morales y filosóficas. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este enfoque? Spinoza estaba diciendo que no necesitamos creer en la historicidad literal de Adán y Eva para apreciar el valor de su historia. El significado profundo de la narrativa no depende de su veracidad histórica. Quinto, Spinoza desarrolló una explicación naturalista de los milagros bíblicos. Argumentó que los eventos descritos como milagrosos en las Escrituras eran simplemente fenómenos naturales mal entendidos o exagerados por observadores sin conocimientos científicos. Para Spinoza, las leyes de la naturaleza eran inmutables porque eran expresiones del orden divino mismo. Un Dios que alterara caprichosamente estas leyes estaría actuando contra su propia naturaleza, lo cual era absurdo según la concepción espinosista de Dios como sustancia infinita y perfecta. ¿No es interesante cómo esta visión se adelantó al enfoque científico moderno? Hoy, cuando ocurre algo aparentemente inexplicable, buscamos causas naturales en lugar de invocar intervenciones sobrenaturales. El método crítico histórico de Spinoza fue verdaderamente pionero. Anticipó técnicas que solo se volverían estándar en los estudios bíblicos siglos después. La llamada alta crítica alemana del siglo XIX
XIX, con eruditos como Julius Wellhausen, Karl Heinrich Graf y otros, desarrollaría más completamente muchas de las intuiciones que Spinoza había tenido 2 siglos antes. ¿Por qué es importante entender este método para nuestro tema de Adán y Eva? Porque fue precisamente este enfoque crítico histórico lo que permitió a Spinoza llegar a conclusiones revolucionarias sobre la naturaleza del relato edénico. Antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué otras historias bíblicas podrían ser interpretadas de manera diferente si aplicáramos el método crítico histórico de Spinoza? ¿Qué otras verdades, dadas por sentado, podrían revelarse como alegorías o mitos con un propósito didáctico? Y ya que estamos aprendiendo tanto juntos, ¿por qué no compartes este video con alguien que pueda apreciarlo? A veces, una nueva perspectiva puede ser el mejor regalo para un amigo o familiar que está en busca de respuestas más profundas. Desentrañando el Pentateuco, la demolición del mito mosaico. Ahora que entendemos el método revolucionario de Spinoza, sumerjámonos en su análisis del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, tradicionalmente atribuidos a Moisés. Esta parte de su trabajo es fundamental para comprender su interpretación de la historia de Adán y Eva. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte y funeral? ¿O cómo podría describir eventos que ocurrieron siglos después de su tiempo? Estas preguntas, que ahora nos parecen evidentes, fueron planteadas con rigor sistemático por Spinoza, desafiando siglos de tradición incuestionada. La creencia tradicional era que Moisés, inspirado directamente por Dios, había escrito la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta afirmación se basaba principalmente en pasajes bíblicos que mencionan a Moisés escribiendo por mandato divino y en la autoridad de la tradición. Durante siglos, cuestionar esta autoría era impensable tanto en círculos judíos como cristianos. Spinoza, sin embargo, aplicó su método crítico histórico y encontró numerosas evidencias que contradecían esta creencia. ¿Quieres saber cuáles son estas evidencias? Veamos las más convincentes. En primer lugar, Spinoza señaló que el Deuteronomio narra la muerte y el entierro de Moisés, así como los 30 días de duelo que siguieron. ¿Cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte y los eventos posteriores? Deuteronomio 34, 5, 6 dice: Y murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Obviamente, estas palabras no pudieron haber sido escritas por el propio Moisés. Los defensores de la autoría mosaica tradicionalmente respondían que quizás Josué u otro profeta posterior había añadido estos versículos finales. Pero Spinoza señaló que esto abría la puerta a una pregunta crucial. Si admitimos que algunas partes no fueron escritas por Moisés, ¿cómo sabemos con certeza qué partes escribió realmente y cuáles fueron agregadas posteriormente? En segundo lugar, Spinoza identificó numerosas referencias a lugares y eventos que no existían o no habían ocurrido en tiempos de Moisés. Por ejemplo, en Génesis 14 se menciona que Abraham persiguió a sus enemigos hasta la ciudad de Dan. Sin embargo, según Jueces 18:29, esta ciudad no se llamaba Dan hasta mucho después de la muerte de Moisés, cuando la tribu de Dan la conquistó y le cambió el nombre. De manera similar, el Génesis afirma repetidamente: en aquel tiempo habitaban los cananeos en la tierra, sugiriendo que cuando se escribió el texto, los cananeos ya no habitaban allí. Pero en tiempos de Moisés, los cananeos todavía ocupaban la tierra prometida. ¿No te parece fascinante? Estos detalles, que para un lector casual podrían pasar desapercibidos, revelaban para Spinoza una verdad incontrovertible. El Pentateuco no podía haber sido escrito enteramente por Moisés, pero Spinoza fue más allá. En tercer lugar, identificó diferencias estilísticas significativas entre distintas partes del Pentateuco. Notó que algunas secciones utilizaban consistentemente el nombre divino Elohim, mientras que otras preferían Yahvé, traducido como el Señor.
en muchas Biblias. Estas variaciones sugerían diferentes tradiciones y autores. ¿Sabías que esta observación de Spinoza sería posteriormente desarrollada en la famosa hipótesis documental? Esta teoría, elaborada por eruditos bíblicos del siglo XIX como Julius Wellhausen, propone que el Pentateuco fue compilado a partir de 4 fuentes principales: la Yavista, J, la Eloísta, E, la Deuteronomista, D, y la sacerdotal, P. Increíblemente, Spinoza había intuido esta pluralidad de fuentes 2 siglos antes. En cuarto lugar, Spinoza señaló las numerosas repeticiones y contradicciones en el texto. Por ejemplo, la historia del diluvio presenta inconsistencias en cuanto al número de animales que Noé debía llevar en el arca, una pareja de cada especie o 7 parejas de animales limpios. La historia de la creación, como mencionamos antes, tiene 2 versiones diferentes en Génesis 1 y 2. Estos problemas no eran meros detalles para Spinoza, representaban evidencia clara de que el Pentateuco era una compilación de múltiples fuentes, editadas y unidas a lo largo de siglos, no un texto unitario escrito por un solo autor. ¿Cuándo creía Spinoza que realmente se había compilado el Pentateuco? Basándose en pistas internas del texto y en su conocimiento de la historia judía, sugirió que la forma final del Pentateuco probablemente databa del período del exilio babilónico o posterior, posiblemente compilado por Esdras u otro escriba del período del Segundo Templo. Esta era una conclusión revolucionaria que ubicaba la redacción final del texto unos 1000 años después de la época tradicionalmente asignada a Moisés. Notablemente, la investigación arqueológica y lingüística moderna tiende a confirmar esta datación tardía para la compilación final del Pentateuco. Pero centrémonos ahora específicamente en el libro del Génesis, donde se encuentra la historia de Adán y Eva. Spinoza aplicó el mismo rigor analítico a este texto y llegó a conclusiones igualmente revolucionarias. El Génesis, según Spinoza, no es un libro de historia en el sentido moderno, sino una colección de narrativas con propósitos principalmente etiológicos, explicativos y morales. Es decir, estas historias no pretendían principalmente registrar eventos históricos, sino explicar aspectos del mundo y de la experiencia humana. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué debemos trabajar para sobrevivir? ¿Por qué las serpientes se arrastran? ¿Por qué las mujeres sufren en el parto? ¿No es fascinante ver el Génesis bajo esta nueva luz? Muchas culturas antiguas tienen mitos de origen que cumplen funciones similares. Los babilonios tenían el Enuma Elish, los griegos tenían a Hesíodo, los egipcios tenían sus propios mitos cosmogónicos. El Génesis, visto críticamente, comparte características con estas otras narrativas, aunque con su propio mensaje teológico distintivo. Spinoza notó que el Génesis contiene elementos claramente míticos: una serpiente que habla, árboles mágicos, querubines con espadas de fuego. ¿Debemos realmente tomar estos elementos literalmente? ¿O son dispositivos literarios destinados a transmitir verdades más profundas? También señaló las inconsistencias geográficas en la descripción del Edén. El texto menciona 4 ríos que supuestamente fluyen desde el jardín: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, mientras que los 2 últimos son ríos bien conocidos de Mesopotamia. Los 2 primeros son misteriosos y no pueden ser identificados con certeza. Además, es geográficamente imposible que estos 4 ríos tengan una fuente común, como sugiere el texto. ¿Qué conclusión sacó Spinoza de todo esto? Que la historia de Adán y Eva, como muchas otras en el Génesis, nunca pretendió ser un relato histórico literal, sino una alegoría con profundos significados filosóficos y morales. Esta conclusión era radical en su tiempo, pero ¿no es cada vez más aceptada hoy? Incluso muchos teólogos y creyentes contemporáneos interpretan la historia del Génesis de manera no literal, reconociendo su naturaleza mítica o alegórica. Antes de pasar a examinar el significado alegórico de Adán y Eva según Spinoza, quiero hacerte una pregunta.
¿Has notado cómo muchas de las intuiciones de Spinoza han sido confirmadas por la investigación moderna? Este filósofo, trabajando solo con los textos y su razón, anticipó descubrimientos que la arqueología, la lingüística comparada y la crítica textual solo confirmarían siglos después. ¿No te parece extraordinario? Si estás encontrando este análisis iluminador, recuerda que hay muchas personas que aún desconocen estas perspectivas. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta mirada crítica sobre textos que han moldeado nuestra civilización durante milenios. Y dime en los comentarios, ¿conocías estas evidencias contra la autoría mosaica del Pentateuco? ¿Habías pensado alguna vez en las contradicciones de la historia de Adán y Eva? ¿Alguna vez has pensado realmente en la historia de Adán y Eva? ¿Te has preguntado si estas figuras bíblicas existieron tal como nos las han contado? Hoy vamos a sumergirnos en un análisis fascinante que cambió para siempre nuestra comprensión de este relato fundamental. Antes de continuar, me encantaría saber desde qué país estás viendo este video y a qué hora lo estás viendo. Compártelo en los comentarios, porque estoy realmente interesado en conocer a nuestra comunidad global de pensadores libres. La ruptura con la interpretación literal. Cuando Baruch Spinoza comenzó a analizar el relato del Génesis, se enfrentó a una tradición de siglos que interpretaba la historia de Adán y Eva como un hecho histórico literal. Pero, ¿qué pasaría si esta historia nunca pretendió ser entendida literalmente? Spinoza fue pionero en señalar las numerosas incompatibilidades que hacían imposible una interpretación literal del relato edénico. ¿No te parece sorprendente que durante tanto tiempo nadie cuestionara seriamente estas contradicciones? En primer lugar, Spinoza destacó la imposibilidad geográfica del Edén, tal como se describe en el Génesis. El texto menciona 4 ríos: Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates, que supuestamente fluían desde un mismo origen en el jardín. Sin embargo, cualquier persona con conocimientos básicos de geografía sabría que estos ríos no comparten un origen común. El Tigris y el Éufrates son ríos reales de Mesopotamia, pero fluyen por valles separados y tienen fuentes distintas en las montañas de Turquía. En cuanto al Pisón y el Gijón, estos ríos no han podido ser identificados con certeza por los geógrafos e historiadores modernos, a pesar de siglos de investigación. ¿No te parece revelador que el texto mezcle ríos conocidos con ríos misteriosos o posiblemente míticos? Spinoza vio en esto una clara indicación de que el autor no estaba describiendo un lugar geográfico real, sino construyendo un escenario simbólico. Además, Spinoza señaló otros elementos del relato que desafían cualquier interpretación literal. Una serpiente que habla, árboles mágicos con propiedades sobrenaturales, querubines con espadas de fuego. ¿Debemos realmente creer que estos elementos existieron tal cual? ¿O son dispositivos literarios utilizados para transmitir un mensaje más profundo? ¿Te has preguntado alguna vez cómo podría Adán haber entendido la advertencia divina sobre la muerte cuando, en un mundo sin muerte, este concepto le sería completamente ajeno? ¿Cómo podría Eva conversar con una serpiente sin sorprenderse de que un animal hablara? Estas preguntas, tan simples pero tan profundas, revelan las fisuras en una interpretación literal. Spinoza también observó que el relato del Génesis contiene 2 versiones contradictorias de la creación. En el primer capítulo, Dios crea a los animales y luego crea simultáneamente al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. En el segundo capítulo, Dios crea primero a Adán, luego a los animales y finalmente a Eva a partir de la costilla de Adán. ¿Cómo pueden ambas versiones ser literalmente ciertas? Para Spinoza, esta contradicción era evidencia clara de que estábamos ante un texto compuesto que nunca pretendió ser una narración histórica coherente. El lenguaje simbólico del Edén. Si aceptamos que el relato edénico no es histórico,
¿Qué es entonces? Para Spinoza, la respuesta era clara: una alegoría filosófica y moral de profundo significado. Cada elemento del relato puede ser interpretado como un símbolo que representa aspectos de la condición humana y del desarrollo de la conciencia. ¿Alguna vez has notado cómo los símbolos del Edén resuenan profundamente en nuestra psique colectiva? La serpiente, el árbol, el fruto prohibido, la desnudez. Estos elementos han persistido en el arte, la literatura y la cultura popular durante milenios. ¿No sugiere esto que tocan algo fundamental en nuestra experiencia humana compartida? Analicemos estos símbolos como lo haría Spinoza. La serpiente representa la curiosidad natural, el deseo de conocimiento que es inherente a la naturaleza humana. En muchas culturas antiguas, la serpiente era un símbolo de sabiduría, no de maldad. Es revelador que sea precisamente este símbolo el que tienta a Eva con el conocimiento. ¿No resulta significativo que la serpiente sea castigada a arrastrarse? Este castigo sugiere que el conocimiento, aunque valioso, tiene un costo. Nos separa de nuestro estado original de inocencia y nos arrastra hacia las complejidades y responsabilidades de la conciencia plena. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la capacidad humana de juicio moral, la facultad de distinguir entre acciones beneficiosas y dañinas. Antes de comer su fruto, Adán y Eva viven en un estado de inocencia amoral, como niños o animales, sin conciencia de alternativas morales. ¿Te has preguntado por qué Dios prohibiría específicamente el conocimiento moral? Spinoza sugiere que esto no debe entenderse como una prohibición literal, sino como una representación de las consecuencias naturales del despertar de la conciencia. Una vez que adquirimos el conocimiento moral, perdemos la inocencia original y debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones. El fruto prohibido, tradicionalmente representado como una manzana, aunque el texto bíblico nunca especifica qué tipo de fruto era, simboliza la tentación del conocimiento prohibido. Es fascinante que en muchas culturas el acto de comer se asocie con la internalización del conocimiento. Al digerir este fruto, Adán y Eva incorporan a su ser la capacidad de juicio moral. ¿No es significativo que tras comer el fruto, lo primero que descubren Adán y Eva es su propia desnudez? Este despertar de la autoconciencia corporal simboliza perfectamente el nacimiento de la vergüenza, el pudor y la autocrítica que acompañan al desarrollo de la conciencia moral. Ya no son como los animales, inocentes en su desnudez. Ahora son conscientes de sí mismos como sujetos morales expuestos al juicio ajeno. Las hojas de higuera con las que se cubren representan los primeros intentos humanos de ocultar aspectos de nuestra naturaleza que consideramos vergonzosos o inapropiados. ¿No es esta una metáfora perfecta de cómo la civilización busca cubrir los aspectos más primarios de nuestra naturaleza con las vestiduras de la cultura? La expulsión del paraíso simboliza la transición irreversible de la inocencia a la experiencia, de la ignorancia a la sabiduría. Una vez que hemos adquirido conocimiento y conciencia moral, no hay vuelta atrás a un estado de inocencia prístina. Las puertas del Edén quedan cerradas para siempre, custodiadas por querubines con espadas de fuego, representando la imposibilidad de regresar a ese estado primigenio. ¿Alguna vez has sentido nostalgia por la inocencia de la infancia, sabiendo que es imposible recuperarla? Esa misma nostalgia existencial está codificada en el mito del Edén perdido. El significado filosófico. De la ignorancia al conocimiento para Spinoza, la verdadera esencia del mito de Adán y Eva no era una caída en el sentido de degradación moral, sino una transición necesaria de la irracionalidad a la racionalidad, de la ignorancia a la sabiduría. Es el relato del doloroso pero necesario despertar de la conciencia humana. ¿No es fascinante que lo que las interpretaciones tradicionales llaman pecado original sea en realidad la adquisición del conocimiento?
Spinoza invierte radicalmente esta valoración. Lejos de ser una transgresión lamentable, la búsqueda del conocimiento es precisamente lo que nos hace humanos, lo que nos eleva sobre el estado de naturaleza. En la visión espinosista, la caída es en realidad un ascenso. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva no caen en el pecado, sino que ascienden a un estado superior de conciencia. Se vuelven más similares a Dios en su capacidad de conocer el bien y el mal, tal como la serpiente les prometió. Pero ¿por qué entonces este conocimiento está asociado con el sufrimiento? ¿Por qué la adquisición de la sabiduría implica la expulsión del paraíso? Spinoza ofrece una explicación profunda. El conocimiento trae consigo responsabilidad y angustia existencial. En el estado de naturaleza, como los animales, los humanos viven sin preocupaciones por el futuro, sin conceptos de bien y mal, sin la carga de tomar decisiones morales. La adquisición del conocimiento implica la pérdida de esa simplicidad. El sudor de tu frente con el que Adán debe ganar su pan representa el arduo trabajo de la vida consciente. Ya no vivimos en armonía instintiva con la naturaleza. Ahora debemos planificar, trabajar, prever consecuencias. El dolor del parto de Eva simboliza el sufrimiento que acompaña toda creación, toda generación de nueva vida y conocimiento. ¿No has sentido alguna vez que la ignorancia es felicidad? Ese sentimiento captura perfectamente la paradoja del mito edénico. El conocimiento nos libera, pero también nos carga con responsabilidades que la inocencia desconoce. Por otro lado, Spinoza veía en esta transición al conocimiento la verdadera realización del potencial humano. En su filosofía, el conocimiento adecuado es el camino hacia la verdadera libertad y felicidad. La verdadera caída no es adquirir conocimiento, sino permanecer en la ignorancia supersticiosa. ¿No es curioso que la religión tradicional haya interpretado esta historia como una advertencia contra el conocimiento, cuando podría verse como una celebración del despertar humano a la conciencia plena? Spinoza dio la vuelta a esta interpretación, viendo en el pecado de Adán y Eva no una transgresión lamentable, sino un paso necesario en el desarrollo humano. La función social del mito. Explicación y legitimación. Spinoza también analizó la función social que cumplía el mito de Adán y Eva en las sociedades antiguas. Como todos los mitos de origen, esta narrativa servía para explicar aspectos fundamentales de la experiencia humana. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué debemos trabajar duramente para sobrevivir? ¿Por qué las mujeres sufren en el parto? ¿Te has preguntado alguna vez por qué casi todas las culturas tienen algún tipo de mito sobre un paraíso perdido o una edad de oro pasada? Estos relatos cumplen una función psicológica y social crucial. Nos ayudan a aceptar las dificultades del presente mediante la narración de cómo se perdió un estado ideal anterior. El relato edénico también servía para legitimar ciertas estructuras sociales, particularmente la subordinación de la mujer en las sociedades patriarcales. Eva, formada de la costilla de Adán y primera en sucumbir a la tentación, es castigada a estar bajo el dominio de su marido. Durante siglos, este pasaje se utilizó para justificar la desigualdad de género. ¿No te parece revelador que una sociedad patriarcal desarrollara un mito donde la mujer es la primera en buscar el conocimiento y luego es castigada por ello? Spinoza, adelantándose a su tiempo, veía estos elementos como construcciones culturales, no como verdades divinas inmutables. Además, el mito servía para explicar la separación entre los humanos y el resto de la naturaleza. Al ser expulsados del jardín donde vivían en armonía con los animales, los humanos quedan alienados del mundo natural, obligados a dominarlo y transformarlo mediante el trabajo.
¿Has notado cómo esta narrativa de separación de la naturaleza ha moldeado la relación occidental con el entorno? La visión de la naturaleza como algo separado, que debe ser dominado, tiene profundas raíces en esta interpretación del mito edénico. Spinoza, con su visión naturalista y su concepto de Deus sive natura, Dios o la naturaleza, rechazaba esta separación artificial. Para él, los humanos somos parte integral de la naturaleza, sujetos a sus leyes y en continuidad esencial con el resto del cosmos. Contradicciones e imposibilidades del relato edénico. Si Spinoza ya había identificado inconsistencias que hacían improbable una interpretación literal, profundicemos ahora en el análisis detallado de las contradicciones lógicas e imposibilidades del relato edénico. Estas contradicciones son tan numerosas y significativas que prácticamente obligan a una lectura alegórica del texto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podían Adán y Eva comprender el concepto de muerte cuando se les advirtió: el día que de él comieres, ciertamente morirás? En un mundo sin muerte, donde ningún ser había muerto jamás, este concepto habría sido completamente abstracto e incomprensible para ellos. Es como intentar explicar el color rojo a alguien que nunca ha experimentado la visión. Más aún, ¿cómo podían entender la diferencia entre el bien y el mal antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Si precisamente este conocimiento es lo que obtienen al comer el fruto, ¿no podrían haber comprendido previamente que desobedecer a Dios era malo? Estarían en un estado premoral, incapaces de entender las implicaciones éticas de su desobediencia. ¿No te parece paradójico que Dios, supuestamente bueno y omnisciente, prohibiera específicamente el conocimiento moral? ¿Qué tipo de creador desearía mantener a sus criaturas en un estado de ignorancia ética? Spinoza sugería que esta aparente contradicción era una señal clara de que el relato debía interpretarse alegóricamente, no literalmente. Otra contradicción fascinante. ¿Cómo podía Eva conversar con una serpiente sin sorprenderse de que un animal hablara? El texto no muestra ningún asombro por parte de Eva ante este hecho extraordinario, lo que sugiere nuevamente su naturaleza alegórica. ¿Y qué hay de la cronología del relato? Según el Génesis, la maldición a la serpiente incluye que se arrastrará sobre su vientre, lo que implica que antes caminaba de alguna otra manera. ¿Existieron realmente serpientes con patas que luego las perdieron como castigo divino? La paleontología nos muestra que las serpientes evolucionaron de reptiles con extremidades. Pero esto ocurrió hace millones de años, no en un jardín mítico hace unos pocos milenios. Quizás la contradicción más significativa es la imposibilidad biológica de una descendencia humana viable a partir de solo dos individuos. La genética moderna ha demostrado que se necesitaría una población mínima de al menos varios cientos de individuos para mantener suficiente diversidad genética y evitar los efectos devastadores de la endogamia. Una población fundada por solo dos personas estaría condenada a la extinción en pocas generaciones debido a la acumulación de mutaciones dañinas y la falta de diversidad genética. ¿No te parece sorprendente que tengamos que esperar hasta el desarrollo de la genética moderna para articular claramente esta objeción? Y sin embargo, la simple lógica debería habernos alertado. ¿Quiénes fueron las esposas de los hijos de Adán y Eva? El texto menciona que Caín encontró una esposa en la tierra de Nod, lo que implica la existencia de otros humanos no descendientes de Adán y Eva. Problemas científicos. La incompatibilidad con el conocimiento moderno. Si las contradicciones lógicas internas del relato ya eran significativas en tiempos de Spinoza, los descubrimientos científicos posteriores han hecho aún más evidente la imposibilidad de una interpretación literal. La teoría de la evolución, respaldada por montañas de evidencia fósil, genética y anatómica, nos muestra que los humanos modernos,
Homo sapiens, evolucionaron gradualmente a partir de antepasados homínidos durante millones de años. No apareció súbitamente una primera pareja humana creada directamente por Dios. ¿Sabías que compartimos aproximadamente el 99% de nuestro ADN con los chimpancés, nuestros parientes evolutivos más cercanos? Este hecho, desconocido en tiempos de Spinoza, confirma dramáticamente su intuición de que los humanos somos parte integral de la naturaleza, no seres especiales creados separadamente. La datación radiométrica ha establecido que la Tierra tiene aproximadamente 500 millones de años y que los primeros homínidos aparecieron hace unos 2 millones de años. Los humanos anatómicamente modernos surgieron en África hace aproximadamente 300.000 años. Estos hallazgos son completamente incompatibles con una cronología literal basada en genealogías bíblicas que ubicaría la creación hace unos 6.000 años. La genética de poblaciones ha demostrado que nuestra especie pasó por un cuello de botella poblacional hace unos 70.000 años, reduciendo la población a quizás 10.000 individuos, pero nunca a solo 2 personas. De hecho, nuestro acervo genético actual requiere una población ancestral de miles de individuos. Los estudios arqueológicos han encontrado evidencia de asentamientos humanos simultáneos en múltiples continentes que se remontan a decenas de miles de años. Por ejemplo, los humanos llegaron a Australia hace al menos 65.000 años y a las Américas hace más de 16.000 años. ¿Cómo podrían todos estos grupos dispersos globalmente descender de una pareja única que habría vivido en Mesopotamia hace unos 6.000 años? ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen razas de perros tan diversas como los chihuahuas y los gran daneses, todas pertenecientes a la misma especie? La selección artificial puede producir variaciones dramáticas en relativamente pocas generaciones. Sin embargo, incluso con selección intensa, sería imposible generar toda la diversidad genética humana actual a partir de solo 2 individuos en el tiempo propuesto por una interpretación literal. Por otro lado, la geología ha demostrado que los ríos Tigris y Éufrates han fluido por sus valles actuales durante millones de años, formados por procesos geológicos graduales, no creados súbitamente en un jardín mítico. La lingüística comparada ha trazado la evolución de las familias lingüísticas humanas, demostrando que la diversificación de idiomas requirió muchos milenios y múltiples poblaciones aisladas. ¿Cómo podría explicarse esta diversidad lingüística a partir de una única pareja en unos pocos miles de años? ¿No te sorprende cómo cada nueva disciplina científica que surge termina aportando más evidencia que confirma la intuición de Spinoza sobre la naturaleza alegórica del relato edénico? Problemas geográficos. La localización imposible del Edén. Un aspecto fascinante del análisis de Spinoza es su atención a los detalles geográficos del relato edénico que revelan inconsistencias insalvables para una interpretación literal. El texto del Génesis afirma que un río salía del Edén para regar el jardín y desde allí se dividía en 4 brazos. 2 de estos ríos, el Tigris y el Éufrates, son fácilmente identificables. Estos grandes ríos de Mesopotamia han sido elementos centrales de la civilización humana durante milenios. Sin embargo, los otros 2 ríos, el Pisón y el Gijón, han desconcertado a los intérpretes durante siglos. ¿Te has preguntado por qué nadie ha podido identificar convincentemente estos 2 ríos misteriosos? El texto dice que el Pisón rodea toda la tierra de Havila donde hay oro, y el Gijón rodea toda la tierra de Cus. Durante siglos, los estudiosos han propuesto diversas identificaciones: el Nilo, el Indo, el Ganges, incluso ríos de Armenia. Pero ninguna propuesta resuelve satisfactoriamente el problema geográfico. La realidad es que no existe ningún lugar en la Tierra donde 4 ríos importantes surjan de una fuente común.
El Tigris y el Éufrates nacen en las montañas de Turquía a considerable distancia uno del otro y fluyen por valles separados antes de unirse cerca de su desembocadura en el Golfo Pérsico. Este problema geográfico no es trivial, sino fundamental. Si no podemos ubicar el Edén en ningún lugar real de la Tierra, ¿no es esto una indicación clara de que nunca pretendió ser un lugar físico literal? La arqueología moderna ha explorado extensamente Mesopotamia, la región entre el Tigris y el Éufrates, donde tradicionalmente se ha ubicado el Edén. No se ha encontrado absolutamente ninguna evidencia de un jardín extraordinario que corresponda a la descripción bíblica. En cambio, lo que encontramos son evidencias de civilizaciones humanas gradualmente desarrollándose a lo largo de milenios, con asentamientos que datan de hace 10.000 años. No es significativo que la región donde supuestamente existió el Edén sea precisamente una de las áreas arqueológicamente mejor estudiadas del planeta. Si existió un jardín literal creado directamente por Dios, con árboles milagrosos y los primeros humanos, ¿no deberíamos esperar encontrar alguna evidencia material extraordinaria? La geografía bíblica a menudo mezcla lo real con lo simbólico. El Edén comparte esta característica con otros lugares bíblicos, como el Sheol, el reino de los muertos, o la Jerusalén celestial. Al mezclar ríos reales, Tigris y Éufrates, con ríos misteriosos, Pisón y Gijón, el texto nos da una pista de su naturaleza, un espacio mitológico anclado parcialmente en la geografía real, pero trascendiéndola. Problemas antropológicos, la diversidad humana inexplicada, la antropología cultural y la arqueología nos presentan otro conjunto de problemas para una interpretación literal del relato edénico. Si todos los humanos descendieran de una pareja original que vivió hace unos pocos miles de años, ¿cómo explicamos la asombrosa diversidad cultural que encontramos en el registro arqueológico? Las excavaciones han revelado tradiciones culturales distintas y bien desarrolladas, existiendo simultáneamente en diferentes continentes hace más de 30.000 años. ¿Sabías que la agricultura fue inventada independientemente en al menos 7 regiones diferentes del mundo? El cultivo de plantas y la domesticación de animales surgieron de forma independiente en el creciente fértil, trigo, cebada, China, arroz, mijo, Mesoamérica, maíz, frijoles, los Andes, papa, quinoa, la Amazonia, yuca, cacahuete, Nueva Guinea, taro, caña de azúcar y el este de Estados Unidos, girasol, calabaza. Si todos estos grupos descendieran de una pareja común que vivió hace tan solo unos miles de años, ¿cómo desarrollaron tecnologías agrícolas tan sofisticadas y adaptadas a sus entornos locales de forma completamente independiente? La diversidad lingüística presenta un problema similar. Actualmente existen unas 7,000 lenguas en el mundo, agrupadas en unas 140 familias lingüísticas que no muestran relaciones demostrables entre sí. La diversificación lingüística es un proceso gradual que requiere milenios. Incluso si aceptamos el mito de la Torre de Babel como explicación de la diversidad lingüística, sigue siendo imposible que esta diversificación ocurriera en el marco temporal sugerido por una lectura literal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las poblaciones nativas americanas, que según el relato bíblico también descenderían de Adán y Eva, no aparecen mencionadas en absoluto en la Biblia? Los estudios genéticos muestran que estas poblaciones se separaron de los grupos asiáticos hace más de 15.000 años, y la evidencia arqueológica confirma presencia humana en las Américas desde hace al menos 16.000 años. El estudio de los sistemas de parentesco, las estructuras sociales y las creencias religiosas de diversas culturas muestra una diversidad
que requirió un desarrollo independiente durante decenas de miles de años. ¿Cómo podría explicarse esta diversidad si todas las culturas derivaran de una misma pareja hace solo unos pocos milenios? Estos problemas antropológicos eran menos evidentes en tiempos de Spinoza, cuando el conocimiento europeo de otras culturas era limitado. Sin embargo, incluso entonces ya existían suficientes evidencias de la diversidad cultural humana para plantear dudas sobre la literalidad del relato edénico. La verdadera naturaleza de la sabiduría según Spinoza. Tras demostrar la imposibilidad de una interpretación literal, Spinoza ofrece una lectura profundamente filosófica del significado de la historia de Adán y Eva. Para él, esta narrativa representa simbólicamente la transición humana de un estado de ignorancia natural a un estado de conocimiento racional. ¿Qué es realmente el árbol del conocimiento del bien y del mal? Para Spinoza, representa la capacidad humana de juicio racional y moral, la facultad que nos distingue de otros animales. No es un árbol literal, sino una metáfora del despertar de la conciencia reflexiva. El filósofo hace una distinción crucial entre conocimiento inadecuado y conocimiento adecuado. El conocimiento inadecuado se basa en supersticiones, imaginación y opiniones sin fundamento crítico. El conocimiento adecuado, por el contrario, comprende la verdadera naturaleza de las cosas a través de la razón. ¿No es fascinante que la narrativa bíblica parezca condenar precisamente lo que Spinoza consideraba nuestra más noble capacidad, el conocimiento racional? Para él, esta aparente condena es una clave que nos indica la necesidad de una interpretación alegórica. En la visión spinocista, la caída de Adán y Eva representa la dolorosa pero necesaria transición del ser humano desde un estado prerracional, similar al de los animales o los niños, hacia la plena racionalidad adulta. Al igual que un adolescente debe enfrentar verdades incómodas al madurar, la humanidad ha tenido que aceptar la responsabilidad que viene con el conocimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la adquisición de conocimiento está representada como una transgresión? Spinoza sugiere que esto refleja la resistencia natural humana al crecimiento intelectual y moral. Es más cómodo permanecer en un estado de ignorancia feliz que asumir las responsabilidades del conocimiento. La maldición de trabajar la tierra con el sudor de la frente no es realmente un castigo, sino una consecuencia natural del despertar de la conciencia. Los humanos, a diferencia de otros animales, no pueden simplemente vivir en armonía instintiva con la naturaleza. Nuestra conciencia reflexiva nos obliga a planificar, cultivar, transformar nuestro entorno. El trabajo humano es el precio y el privilegio de nuestra racionalidad. ¿Alguna vez has notado que después de adquirir un nuevo conocimiento, no puedes desaprenderlo y volver a la ignorancia anterior? Esta irreversibilidad está perfectamente capturada en la imagen de los querubines con espadas flamígeras que impiden el regreso al Edén. Una vez que hemos adquirido conocimiento, no hay vuelta atrás a la inocencia primigenia. La dimensión ética, el nacimiento de la responsabilidad moral. Para Spinoza, un aspecto central del mito edénico es su representación del surgimiento de la conciencia moral humana. Antes de comer del fruto prohibido, Adán y Eva existen en un estado premoral, como niños o animales, sin verdadera comprensión del bien y del mal. No es significativo que el conocimiento específicamente prohibido sea el conocimiento del bien y del mal. Este es precisamente el tipo de conocimiento que nos hace agentes morales responsables. En el estado de naturaleza, según Spinoza, no existe el bien o el mal en sentido moral. Los animales actúan según sus instintos y necesidades, sin culpa ni remordimiento. Un león que mata a una gacela no comete un acto malo, simplemente sigue su naturaleza. Del mismo modo, los humanos, en un hipotético estado premoral, actuarían según sus impulsos naturales, sin conceptos de virtud o pecado.
El pecado original, en la interpretación espinosista, no es realmente una transgresión moral. ¿Cómo podría serlo si Adán y Eva aún no conocían el bien y el mal? Sino un símbolo del nacimiento de la conciencia moral misma. Es el momento en que los humanos se vuelven capaces de juzgar sus propias acciones según criterios éticos y por tanto se vuelven responsables de ellas. ¿Has notado que inmediatamente después de comer el fruto, Adán y Eva sienten vergüenza por su desnudez? Este detalle es profundamente significativo. La vergüenza es una emoción exclusivamente humana que presupone autoconciencia y juicio moral. Los animales no sienten vergüenza por su desnudez o por satisfacer sus necesidades naturales. La vergüenza de Adán y Eva simbola la verdad que la Iglesia no quiere que sepas. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia de Adán y Eva realmente ocurrió? ¿O si el jardín del Edén existió en algún lugar concreto de nuestro planeta? Imagina por un momento que uno de los filósofos más brillantes de la historia ya demostró hace más de 350 años que esta historia fundacional del cristianismo y el judaísmo no es más que un mito, un relato alegórico que nunca pretendió ser tomado como historia real. Antes de seguir, me encantaría saber, ¿desde qué país estás viendo este video? ¿Y a qué hora lo estás viendo? Déjamelo en los comentarios para conocer mejor a nuestra comunidad global de pensadores libres. Trasladémonos al siglo XVII europeo, un tiempo donde cuestionar las sagradas escrituras no era simplemente mal visto. Podía costarte el exilio, la libertad e incluso la vida. En esta época de dogmatismo religioso y persecución implacable, un hombre se atrevió a hacer lo que nadie había intentado antes: examinar la Biblia con el mismo rigor crítico que se aplicaría a cualquier otro texto histórico. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que descubrió cambiaría para siempre nuestra comprensión de los textos sagrados, aunque intentaran silenciarlo. La historia de Adán y Eva es probablemente el relato que más ha influido en toda la cultura occidental. Ha moldeado nuestra concepción del bien y del mal, nuestra visión del conocimiento, nuestras ideas sobre el pecado y hasta las relaciones entre hombres y mujeres. Ha sido representada en incontables obras de arte, literatura y música. Pero, ¿qué sucede si esta historia fundamental nunca ocurrió realmente? ¿Qué pasa si podemos demostrar con evidencia contundente que estos personajes nunca existieron históricamente? Si este video te parece interesante, no lo guardes solo para ti. Compártelo con ese amigo o familiar que siempre está buscando respuestas más profundas, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar radicalmente tu forma de entender no solo la Biblia, sino toda la historia de la humanidad. El filósofo que desafió al mundo. ¿Quién fue este hombre que se atrevió a cuestionar las verdades más sagradas de su tiempo? ¿Qué clase de mente extraordinaria se necesita para enfrentarse no solo a una religión, sino a toda una cosmovisión? Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición portuguesa. ¿Te imaginas crecer en una comunidad que ya había experimentado la persecución religiosa? Este contexto marcaría profundamente el pensamiento del joven Spinoza. La Ámsterdam del siglo XVII era conocida como la Jerusalén del Norte, un refugio para los judíos que escapaban de la persecución en la península ibérica. Sin embargo, esta libertad tenía límites muy estrictos. La comunidad judía, temerosa de perder su precaria posición en la sociedad holandesa, vigilaba celosamente la ortodoxia de sus miembros. ¿No te parece irónico? Quienes habían huido de la persecución ahora ejercían su propia forma de control sobre los suyos. Spinoza recibió una educación tradicional judía. Aprendió hebreo, estudió la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. También se familiarizó con los escritos de Maimónides y otros filósofos judíos medievales. ¿No es fascinante que fuera precisamente este conocimiento profundo de los textos sagrados lo que eventualmente lo llevaría a cuestionarlos? Pero su educación no se limitó a los estudios religiosos.
Ámsterdam era un centro intelectual europeo y el joven Spinoza pronto se interesó por el latín, las matemáticas, la óptica y la filosofía moderna. Leyó a Descartes, cuyo racionalismo lo impresionó profundamente. ¿Qué sucede cuando una mente brillante combina un conocimiento profundo de los textos religiosos con el pensamiento racional y científico más avanzado de su época? Lo que ocurre es una revolución intelectual. Y esto fue exactamente lo que pasó con Spinoza. Sus lecturas y reflexiones lo llevaron a desarrollar ideas cada vez más alejadas de la ortodoxia religiosa. Comenzó a cuestionar la autoría divina de la Torá, la idea de un Dios personal que interviene en la historia humana, y la noción de los judíos como pueblo elegido. A los 23 años, en 1656, ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre: el herem, o excomunión, de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Puedes imaginar ser completamente repudiado por tu comunidad, tu familia, todo tu mundo social? El documento de excomunión, uno de los más severos jamás redactados, maldecía a Spinoza por sus horrendas herejías y actos monstruosos, prohibiendo a todos los judíos cualquier contacto con él, incluso estar bajo el mismo techo o leer cualquier texto escrito por él. ¿Qué hizo Spinoza ante esta condena total? ¿Se retractó? ¿Suplicó perdón? No. Con una serenidad que caracterizaría toda su vida posterior, aceptó su destino y comenzó una nueva vida. Latinizó su nombre de Baruch, bendito en hebreo, a Benedictus, y se mudó a las afueras de Ámsterdam. Para ganarse la vida, Spinoza aprendió el oficio de pulidor de lentes ópticas, trabajo que realizaría durante el resto de su vida. Este oficio no solo le proporcionó independencia económica, sino que también era simbólicamente adecuado. Mientras pulía lentes para mejorar la visión física, también pulía conceptos filosóficos para mejorar la visión intelectual de la humanidad. ¿No te parece una hermosa metáfora de su vida y obra? Durante este tiempo, Spinoza comenzó a desarrollar su sistema filosófico único. Rechazó ofertas de cátedras universitarias, prefiriendo mantener su independencia intelectual. Vivió modestamente, dedicando la mayor parte de su tiempo a la reflexión filosófica. No es sorprendente que uno de los pensadores más profundos de la historia occidental viviera una vida tan austera. En un mundo obsesionado con el éxito material y el reconocimiento, Spinoza nos enseña una lección poderosa sobre la verdadera libertad intelectual. Sus obras principales incluyen el Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, y la Ética, publicada póstumamente. El tratado es particularmente relevante para nuestro tema, pues en él Spinoza desarrolla su revolucionario método de interpretación bíblica. Este libro causó un escándalo inmediato. Fue condenado como un libro forjado en el infierno y prohibido por las autoridades civiles y religiosas. ¿Por qué tanto alboroto? Porque Spinoza se atrevió a hacer algo que nadie había hecho antes con tal rigor: aplicar el método crítico histórico a la Biblia, tratándola como un documento humano más que como la palabra literal de Dios. Spinoza murió prematuramente en 1677, a los 44 años, probablemente debido a una enfermedad pulmonar agravada por la inhalación de polvo de vidrio de su trabajo como pulidor de lentes. Murió como había vivido, en la modestia y dedicado al pensamiento. Sin embargo, sus ideas continuarían viviendo y transformando el mundo mucho después de su muerte. ¿No te parece fascinante que un hombre excomulgado, que vivió casi en la pobreza y murió relativamente joven, pudiera tener un impacto tan profundo en la historia del pensamiento? ¿Qué nos dice esto sobre el poder inmortal de las ideas? El legado de Spinoza es inmenso. Es considerado uno de los grandes racionalistas, junto con Descartes y Leibniz. Su filosofía influyó profundamente en la Ilustración y continúa inspirando a pensadores hasta el día de hoy. Einstein, por ejemplo, cuando se le preguntó si creía en Dios,
Respondió: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe. Pero centrémonos ahora en su revolucionario método de interpretación bíblica que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las Escrituras, incluida la historia de Adán y Eva. La revolución hermenéutica, el método crítico histórico de Spinoza. ¿Qué hizo que el método de Spinoza fuera tan revolucionario? ¿Por qué sus contemporáneos reaccionaron con tal horror ante sus interpretaciones bíblicas? Para comprender la magnitud de su ruptura con la tradición, debemos recordar cómo se interpretaba la Biblia antes de Spinoza. Durante siglos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, las Escrituras eran consideradas la palabra literal de Dios, transmitida directamente a través de autores divinamente inspirados. Cuestionar su autenticidad, su coherencia interna o su veracidad histórica era impensable, un acto de blasfemia que podía conducir a severos castigos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las contradicciones evidentes en la Biblia fueron ignoradas durante tanto tiempo? ¿O por qué nadie cuestionaba seriamente la autoría de Moisés de los 5 primeros libros, incluso cuando narran su propia muerte? La respuesta es simple: el miedo y la fe ciega prevalecían sobre el análisis racional. La amenaza de excomunión, ostracismo social e incluso la persecución física mantenía a raya cualquier cuestionamiento serio. Spinoza rompió radicalmente con esta tradición. En su Tratado Teológico Político, propuso que la Biblia debía ser analizada como cualquier otro documento histórico. ¿No es esto lo que hoy nos parece obvio? Sin embargo, en el siglo XVII, esta propuesta era revolucionaria y peligrosa. ¿Cuáles eran los principios fundamentales del método de Spinoza? Veamos los más importantes. Primero, Spinoza insistió en la necesidad de comprender el idioma original de los textos bíblicos. Como conocedor del hebreo, estaba bien equipado para analizar las sutilezas lingüísticas del Antiguo Testamento. Observó peculiaridades gramaticales, variaciones estilísticas y anacronismos que sugerían múltiples autores y épocas de composición. ¿Sabías que Spinoza fue uno de los primeros en señalar que ciertas expresiones y lugares mencionados en el Pentateuco no existían en la época de Moisés? Por ejemplo, la frase «hasta hoy» aparece en pasajes que supuestamente fueron escritos por Moisés, lo que no tendría sentido si realmente él hubiera sido el autor. ¿Cómo podría Moisés referirse a algo que perduró hasta hoy si estaba escribiendo eventos contemporáneos a él? Segundo, Spinoza insistió en la importancia del contexto histórico y cultural de los autores bíblicos. Argumentó que para entender un texto adecuadamente debemos conocer quién lo escribió, cuándo y bajo qué circunstancias. Esto parece una obviedad ahora, pero era revolucionario en su tiempo. ¿No te parece fascinante que Spinoza anticipara en más de 2 siglos los métodos de la crítica histórica moderna? Estamos hablando de un hombre que, sin acceso a la arqueología, la lingüística comparada o la antropología cultural modernas, intuyó principios hermenéuticos que solo serían plenamente desarrollados en los siglos XIX y XX. Tercero, Spinoza propuso identificar sistemáticamente las contradicciones e inconsistencias internas de los textos bíblicos. En lugar de intentar armonizarlas forzadamente, como hacían los exégetas tradicionales, sugirió que estas contradicciones eran evidencia de múltiples fuentes y autores. Por ejemplo, ¿alguna vez notaste que hay 2 relatos de la creación al inicio del Génesis? En el primer capítulo, Dios crea a los animales y luego crea al hombre y a la mujer simultáneamente. En el segundo capítulo, Dios crea primero a Adán, luego a los animales y finalmente a Eva a partir de la costilla de Adán. ¿Cómo pueden ser ambos relatos literalmente ciertos? Spinoza sugería que no podían serlo y que representaban tradiciones diferentes compiladas por un redactor posterior. Cuarto,
Spinoza propuso separar claramente los elementos históricos de los elementos alegóricos en la Biblia. Argumentó que muchas historias bíblicas, incluida la de Adán y Eva, nunca pretendieron ser entendidas literalmente, sino como alegorías destinadas a transmitir enseñanzas morales y filosóficas. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era este enfoque? Spinoza estaba diciendo que no necesitamos creer en la historicidad literal de Adán y Eva para apreciar el valor de su historia. El significado profundo de la narrativa no depende de su veracidad histórica. Quinto, Spinoza desarrolló una explicación naturalista de los milagros bíblicos. Argumentó que los eventos descritos como milagrosos en las Escrituras eran simplemente fenómenos naturales mal entendidos o exagerados por observadores sin conocimientos científicos. Para Spinoza, las leyes de la naturaleza eran inmutables porque eran expresiones del orden divino mismo. Un Dios que alterara caprichosamente estas leyes estaría actuando contra su propia naturaleza, lo cual era absurdo según la concepción espinosista de Dios como sustancia infinita y perfecta. ¿No es interesante cómo esta visión se adelantó al enfoque científico moderno? Hoy, cuando ocurre algo aparentemente inexplicable, buscamos causas naturales en lugar de invocar intervenciones sobrenaturales. El método crítico histórico de Spinoza fue verdaderamente pionero. Anticipó técnicas que solo se volverían estándar en los estudios bíblicos siglos después. La llamada alta crítica alemana del siglo XIX, con eruditos como Julius Wellhausen, Karl Heinrich Graf y otros, desarrollaría más completamente muchas de las intuiciones que Spinoza había tenido 2 siglos antes. ¿Por qué es importante entender este método para nuestro tema de Adán y Eva? Porque fue precisamente este enfoque crítico histórico lo que permitió a Spinoza llegar a conclusiones revolucionarias sobre la naturaleza del relato edénico. Antes de continuar, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué otras historias bíblicas podrían ser interpretadas de manera diferente si aplicáramos el método crítico histórico de Spinoza? ¿Qué otras verdades dadas por sentado podrían revelarse como alegorías o mitos con un propósito didáctico? Y ya que estamos aprendiendo tanto juntos, ¿por qué no compartes este video con alguien que pueda apreciarlo? A veces, una nueva perspectiva puede ser el mejor regalo para un amigo o familiar que está en busca de respuestas más profundas. Desentrañando el Pentateuco, la demolición del mito mosaico. Ahora que entendemos el método revolucionario de Spinoza, sumerjámonos en su análisis del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, tradicionalmente atribuidos a Moisés. Esta parte de su trabajo es fundamental para comprender su interpretación de la historia de Adán y Eva. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte y funeral? ¿O cómo podría describir eventos que ocurrieron siglos después de su tiempo? Estas preguntas, que ahora nos parecen evidentes, fueron planteadas con rigor sistemático por Spinoza, desafiando siglos de tradición incuestionada. La creencia tradicional era que Moisés, inspirado directamente por Dios, había escrito la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta afirmación se basaba principalmente en pasajes bíblicos que mencionan a Moisés escribiendo por mandato divino y en la autoridad de la tradición. Durante siglos, cuestionar esta autoría era impensable tanto en círculos judíos como cristianos. Spinoza, sin embargo, aplicó su método crítico histórico y encontró numerosas evidencias que contradecían esta creencia. ¿Quieres saber cuáles son estas evidencias? Veamos las más convincentes. En primer lugar, Spinoza señaló que el Deuteronomio narra la muerte y el entierro de Moisés, así como los 30 días de duelo que siguieron. ¿Cómo podría Moisés haber escrito sobre su propia muerte y los eventos posteriores? Deuteronomio 34:5-6 dice: Y murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Obviamente, estas palabras no pudieron haber sido escritas por el propio Moisés.
Los defensores de la autoría mosaica tradicionalmente respondían que quizás Josué u otro profeta posterior había añadido estos versículos finales. Pero Spinoza señaló que esto abría la puerta a una pregunta crucial. Si admitimos que algunas partes no fueron escritas por Moisés, ¿cómo sabemos con certeza qué partes escribió realmente y cuáles fueron agregadas posteriormente? En segundo lugar, Spinoza identificó numerosas referencias a lugares y eventos que no existían o no habían ocurrido en tiempos de Moisés. Por ejemplo, en Génesis 14 se menciona que Abraham persiguió a sus enemigos hasta la ciudad de Dan. Sin embargo, según Jueces 18:29, esta ciudad no se llamaba Dan hasta mucho después de la muerte de Moisés, cuando la tribu de Dan la conquistó y le cambió el nombre. De manera similar, el Génesis afirma repetidamente: en aquel tiempo habitaban los cananeos en la tierra, sugiriendo que cuando se escribió el texto, los cananeos ya no habitaban allí. Pero en tiempos de Moisés, los cananeos todavía ocupaban la tierra prometida. ¿Cómo explicar esta perspectiva histórica si no es porque el autor escribía siglos después? ¿No te parece fascinante? Estos detalles, que para un lector casual podrían pasar desapercibidos, revelaban para Spinoza una verdad incontrovertible. El Pentateuco no podía haber sido escrito enteramente por Moisés, pero Spinoza fue más allá. En tercer lugar, identificó diferencias estilísticas significativas entre distintas partes del Pentateuco. Notó que algunas secciones utilizaban consistentemente el nombre divino Elohim, mientras que otras preferían Yahvé, traducido como el Señor en muchas Biblias. Estas variaciones sugerían diferentes tradiciones y autores. ¿Sabías que esta observación de Spinoza sería posteriormente desarrollada en la famosa hipótesis documental? Esta teoría, elaborada por eruditos bíblicos del siglo XIX como Julius Wellhausen, propone que el Pentateuco fue compilado a partir de 4 fuentes principales: la yavista, J, la eloísta, E, la deuteronomista, D, y la sacerdotal, P. Increíblemente, Spinoza había intuido esta pluralidad de fuentes 2 siglos antes. En cuarto lugar, Spinoza señaló las numerosas repeticiones y contradicciones en el texto. Por ejemplo, la historia del diluvio presenta inconsistencias en cuanto al número de animales que Noé debía llevar en el arca: una pareja de cada especie o 7 parejas de animales limpios. La historia de la creación, como mencionamos antes, tiene 2 versiones diferentes en Génesis 1 y 2. Estos problemas no eran meros detalles para Spinoza, representaban evidencia clara de que el Pentateuco era una compilación de múltiples fuentes, editadas y unidas a lo largo de siglos, no un texto unitario escrito por un solo autor. ¿Cuándo creía Spinoza que realmente se había compilado el Pentateuco? Basándose en pistas internas del texto y en su conocimiento de la historia judía, sugirió que la forma final del Pentateuco probablemente databa del período del exilio babilónico o posterior, posiblemente compilado por Esdras u otro escriba del período del Segundo Templo. Esta era una conclusión revolucionaria que ubicaba la redacción final del texto unos 1000 años después de la época tradicionalmente asignada a Moisés. Notablemente, la investigación arqueológica y lingüística moderna tiende a confirmar esta datación tardía para la compilación final del Pentateuco. Pero centrémonos ahora específicamente en el libro del Génesis, donde se encuentra la historia de Adán y Eva. Spinoza aplicó el mismo rigor analítico a este texto y llegó a conclusiones igualmente revolucionarias. El Génesis, según Spinoza, no es un libro de historia en el sentido moderno, sino una colección de narrativas con propósitos principalmente etiológicos, explicativos y morales. Es decir, estas historias no pretendían principalmente registrar eventos históricos, sino explicar aspectos del mundo y de la experiencia humana. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué debemos trabajar para sobrevivir? ¿Por qué las serpientes se arrastran?
¿Por qué las mujeres sufren en el parto? ¿No es fascinante ver el Génesis bajo esta nueva luz? Muchas culturas antiguas tienen mitos de origen que cumplen funciones similares. Los babilonios tenían el Enuma Elish, los griegos tenían a Hesíodo, los egipcios tenían sus propios mitos cosmogónicos. El Génesis, visto críticamente, comparte características con estas otras narrativas, aunque con su propio mensaje teológico distintivo. Spinoza notó que el Génesis contiene elementos claramente míticos: una serpiente que habla, árboles mágicos, querubines con espadas de fuego. ¿Debemos realmente tomar estos elementos literalmente? ¿O son dispositivos literarios destinados a transmitir verdades más profundas? También señaló las inconsistencias geográficas en la descripción del Edén. El texto menciona 4 ríos que supuestamente fluyen desde el jardín: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. Mientras que los 2 últimos son ríos bien conocidos de Mesopotamia, los 2 primeros son misteriosos y no pueden ser identificados con certeza. Además, es geográficamente imposible que estos 4 ríos tengan una fuente común, como sugiere el texto. ¿Qué conclusión sacó Spinoza de todo esto? Que la historia de Adán y Eva, como muchas otras en el Génesis, nunca pretendió ser un relato histórico literal, sino una alegoría con profundos significados filosóficos y morales. Esta conclusión era radical en su tiempo, pero ¿no es cada vez más aceptada hoy? Incluso muchos teólogos y creyentes contemporáneos interpretan la historia del Génesis de manera no literal, reconociendo su naturaleza mítica o alegórica. Antes de pasar a examinar el significado alegórico de Adán y Eva según Spinoza, quiero hacerte una pregunta. ¿Has notado cómo muchas de las intuiciones de Spinoza han sido confirmadas por la investigación moderna? Este filósofo, trabajando solo con los textos y su razón, anticipó descubrimientos que la arqueología, la lingüística comparada y la crítica textual solo confirmarían siglos después. ¿No te parece extraordinario? Si estás encontrando este análisis iluminador, recuerda que hay muchas personas que aún desconocen estas perspectivas. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta mirada crítica sobre textos que han moldeado nuestra civilización durante milenios. Y dime en los comentarios, ¿conocías estas evidencias contra la autoría mosaica del Pentateuco? ¿Habías pensado alguna vez en las contradicciones de la historia de Adán y Eva? Adán y Eva como alegoría. La ruptura de la interpretación literal. ¿Qué sucede cuando analizamos la historia de Adán y Eva con el rigor crítico de Spinoza? ¿Qué encontramos cuando dejamos atrás la interpretación literal y buscamos el significado alegórico detrás del mito? Primero, debemos preguntarnos, ¿por qué la narrativa no puede ser histórica? Spinoza identificó varios elementos que hacen imposible una interpretación literal. La incompatibilidad con los conocimientos geográficos disponibles es evidente. Como ya mencionamos, la descripción del Edén habla de 4 ríos que nacen de una misma fuente, incluyendo el Tigris y el Éufrates. Cualquier persona con conocimientos básicos de geografía sabe que esto es físicamente imposible. Estos ríos no comparten un origen común. Si el Edén fuera un lugar real con esta característica, ¿dónde estaría ubicado? No existe ningún punto en la Tierra donde esto sea posible. Además, hay una imposibilidad física de los eventos descritos. Una serpiente que habla, árboles que otorgan conocimiento o vida eterna, un Dios que pasea por el jardín al fresco del día. Estos elementos claramente pertenecen al mundo del mito y la alegoría, no al de la historia factual. Spinoza también identificó elementos simbólicos claramente reconocibles en la narrativa: la serpiente, el árbol, la desnudez, la vergüenza. Todos son símbolos universales que aparecen en muchas culturas con significados consistentes. ¿No es más razonable interpretar estos elementos como lo que son: poderosos símbolos destinados a comunicar verdades abstractas? Pero si no es historia literal, ¿qué es entonces? Para Spinoza, el relato de Adán y Eva es una elaborada alegoría sobre la condición humana, el surgimiento de la conciencia moral y la dolorosa transición
desde un estado de inocencia primitiva hacia el conocimiento y la responsabilidad. Veamos cómo Spinoza decodificaba el lenguaje simbólico de esta narrativa. La serpiente ha sido tradicionalmente vista como símbolo del mal, pero Spinoza ofrece una interpretación más matizada. La serpiente representa la tentación, sí, pero también el conocimiento, la curiosidad y el cuestionamiento. ¿No es significativo que la serpiente sea quien plantea preguntas, quien desafía las prohibiciones, quien promete conocimiento? En muchas culturas antiguas, la serpiente era símbolo de sabiduría y renovación, por su capacidad de mudar la piel, no simplemente de maldad. El fruto prohibido, tradicionalmente representado como una manzana, aunque el texto bíblico nunca especifica qué fruta era, simboliza la transgresión, pero también el conocimiento prohibido. ¿Por qué sería prohibido el conocimiento del bien y del mal? Porque con ese conocimiento viene la responsabilidad moral. Ya no es posible actuar por instinto o inocencia. Ahora cada acción está cargada de significado ético. La desnudez y las vestimentas son símbolos transparentes de inocencia y culpa. Antes de comer el fruto, Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza. Después, sienten vergüenza y fabrican ropa. ¿No es esto una representación perfecta del surgimiento de la conciencia social, del reconocimiento de normas y tabúes, del nacimiento de la cultura como distinta de la naturaleza? El jardín mismo representa un estado ideal primitivo, un paraíso que se ha perdido. Pero Spinoza nos invita a preguntarnos, ¿era realmente un estado deseable? ¿No es el conocimiento, a pesar de su dolor, preferible a la ignorancia feliz? ¿No es la conciencia moral, a pesar de la culpa que trae consigo, superior a la inocencia moral? Para Spinoza, el significado filosófico profundo del mito de Adán y Eva es la representación del despertar de la conciencia humana. La caída no es realmente una caída, sino una ascensión dolorosa pero necesaria desde la irracionalidad animal hacia la racionalidad humana. La expulsión del paraíso simboliza la irreversible transición de la humanidad hacia la conciencia. Una vez que conocemos, no podemos volver a la ignorancia. Una vez que somos conscientes del bien y del mal, no podemos regresar a la inocencia moral. El ángel con la espada flamígera que impide el regreso al Edén representa esta irreversibilidad. La adquisición del conocimiento es presentada como un proceso doloroso pero necesario. Parirás a tus hijos con dolor, le dice Dios a Eva. Con el sudor de tu frente comerás el pan, le dice a Adán. El conocimiento trae sufrimiento, sí, pero también dignidad y autonomía. ¿No es preferible sufrir como un ser consciente que vivir en la ignorancia feliz? Spinoza también analiza la función social del mito. ¿Para qué sirvió esta narrativa en las sociedades antiguas?